Hola, hoy te quiero hablar sobre cómo es que llegué a la meditación. Bueno, hace unas semanas hablaba con una amiga sobre un concepto que se llama soma y en esta entrevista que le hacía, de repente me cayó el 20 de por qué y cómo fue que llegué a la meditación. En 2015 estuve pasando por un proceso complejo a nivel familiar y venía pasando también por un proceso complejo a nivel financiero, ¿no? Obviamente esto creo que se fue en su momento complejizando, ¿no? Y empecé a descubrir, ahora sé que existe esta palabra que se llama soma y que tiene que ver con la somatización, ¿no? Cómo nos sentimos por dentro, ¿no? Pero precisamente por ese sentimiento que es el soma, ¿no? Que es cómo nos sentimos nosotros por dentro y que nadie sabe cómo el otro se siente. Yo no sé cómo te sientes tú por dentro, tú no sabes cómo yo me siento por dentro. Creo que ahí fue precisamente donde yo encontré mi camino a la meditación y también ocurrió algo muy interesante que fue que encontré mi camino a la ansiedad. Encontré la raíz de mi ansiedad, ¿no? Adentro de nosotros ocurre algo que es el nacimiento de las sensaciones. Dentro del budismo hay una palabra que es Vedana y significa el nacimiento de las sensaciones. De alguna forma es cuando nosotros empezamos a observar una emoción, pero primero, antes de que se convierta esto en una emoción, se convierte en una sensación, ¿sí? Es la tonalidad de las sensaciones, ¿no? Puedes pensar en esto, en este concepto de Vedana, como un degradado de colores, ¿no? Del verde más claro, casi blanco, hasta el verde más oscuro, ¿no? Esta tonalidad de colores o degradado de colores que se está formando. Bueno, así funciona este concepto de Vedana, en donde nosotros a través de la conciencia empezamos a sentir una sensación. La sensación normalmente va a venir acompañada de un pensamiento o de algún grado de percepción. Nosotros somos seres que estamos diseñados para sentir, para percibir, y en gran parte a través de este percibir y de este sentir nace nuestra conciencia, ¿sí? ¿Qué requerimos para ser conscientes? Requerimos diferenciarnos de los demás o del todo. Requerimos despertar. Y este despertar se da una vez que nosotros generamos en nuestro interno o en nuestro campo consciente una diferencia, ¿sí? Hay esta apertura, este brillo que se da en donde nosotros nos volvemos conscientes de algo que está ocurriendo ahora. Esto puede ser en el plano del pensamiento o en el plano emocional o en el plano incluso hablando de lo que son las percepciones, ¿no? Hay una palabra también que se llama indriyas, que son los sentidos. Entonces todos nuestros sentidos como seres humanos están diseñados y destinados para percibir, para la percepción, ¿sí? Ahora, podemos percibir a través de los sentidos, a través de la piel, a través del tacto, ¿no? A través de la vista, del olfato, a través del gusto, ¿sí? Pero también podemos percibir a través de la conciencia. Primero, de hecho, así es como percibimos. Percibimos a través de este campo consciente que es un campo que observa, ¿sí? Ahora, ¿cómo descubrí yo mi soma o mi capacidad de sentir? Esta cuestión de sentir, este sentimiento ya como adulto, fue pues básicamente sobrepensando, ¿no? Darme cuenta donde creo que hubo este gran acontecimiento en donde conocí la ansiedad, ¿no? Y me di cuenta que estaba sintiéndome ansioso. Fue en un momento en donde me descubrí jalando el vello de mi barba, así tal cual, ¿no? Y en ese entonces yo estaba trabajando mucho, trabajaba para Macan, que es una compañía de publicidad, es una compañía global, de las más grandes de publicidad, ¿no? Y mandaba música a Bombay, ¿no? A la India, ¿no?
Entonces trabajaba por la noche, me levantaba a las, no sé, 6 4 de la mañana y hacía entregas, luego recibía notas, ¿no? Trabajaba para el Teletón también, ¿no? Y fuera de la cuestión laboral, en términos de composición, había otras cosas ocurriendo en mi vida, ¿no? A nivel financiero, a nivel familiar, estaba conformando una familia, ¿no? Y estaba, creo que, aprendiendo a sentirme, ¿no? Aprendiendo a sentir en general, a sentir el camino, a sentir si iba yo en la dirección correcta o simplemente percibiendo mi realidad, ¿no? Y ahí fue donde descubrí, gracias a esto, sí, a esta pulsión, descubrí lo que fue la ansiedad, ¿no? Me encontraba pensando demasiado, me encontraba de alguna manera sobrepensando las cosas, generando pensamientos y visualizando situaciones que no iban a ocurrir, ¿no? Y pues básicamente, ¿qué pasó con esto? Es que ocurrieron varias cosas, entre ellas una es que me jalaba la barba y un día de tanto estarme jalando la barba y el vello, sentí que ya no había más barba, ¿sí? Y literal se había acabado la barba, ¿no? Entonces había hecho un hoyo en mi barba y sentí pura piel, ¿no? Y dije, ¿no? Y estaba tan clavado este tic nervioso, que ya tenía, yo notaba que lo hacía, ¿no? Y notaba que me iba arrancando la barba, pero era una forma de auto consolarme tal vez, ¿no? De regularme, estar arrancándome y se generaron callos aquí en mis dedos, ¿no? Y cuando sentí mi piel y volteé a la mesa del escritorio de trabajo, me di cuenta que estaba lleno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Cómo nos volvemos conscientes? Primero nos volvemos conscientes a través de, válgase la redundancia, de darnos cuenta, ¿sí? De darnos cuenta de que algo está ocurriendo. Cuando nosotros no somos conscientes, muchas veces vamos a generar en ese sensación de estar perdidos, vamos a generar un trance. Esto a través de la hipnosis se conoce como trance, ¿sí? En meditación también se generan trances meditativos, ¿sí? O meditaciones, contemplaciones, llanas, dianas, ¿sí? Que son estos estados en donde yo entro literal en un estado de contemplación y a través de canalizar mi atención, yo llego a un estado que pueda ser deseado, ¿sí? También yo comparto mucho esto con mis alumnos de meditación, que es que todos sabemos meditar, ¿sí? Pero nosotros meditamos de forma espontánea, ¿sí? Meditamos cuando lavamos los platos, meditamos cuando voy en el carro manejando y se me pasa la salida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando mi atención está focalizada en algo y yo no tengo necesariamente el control de hacia dónde va mi mente, ¿sí? Pues yo genero un trance, entro en un trance. Ahora, cuando yo genero trances o cuando yo genero estos estados de contemplación sin control, realmente yo no los estoy generando, ¿sí? Los está generando mi inconsciencia o una parte de mi campo consciente que no es consciente ni siquiera de hacia dónde va mi pensamiento. Y cuando yo no soy consciente de hacia dónde va mi pensamiento, lo que pasa es que mi pensamiento me lleva a donde él quiere, ¿sí? De esa forma podemos enfermarnos de ansiedad, ¿sí? De esa forma podemos entrar a la neurosis. De esa forma la neurosis se apodera de nosotros. De esa forma podemos cometer cosas de las cuales nos podemos arrepentir, podemos gritar, podemos ofender a alguien, podemos terminar relaciones, podemos matar a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando nosotros perdemos la atención, el control de la atención, la concentración, cuando lo perdemos y se genera este estado automático de pensamiento o una ruta de pensamiento, de sentimiento que ya incluso ya fue trazada primero por mis pensamientos, ¿sí? La mente va a viajar hacia donde la atención la lleve, ¿sí? Y si yo no tengo control de mi atención, entonces lo que va a pasar es que yo no soy consciente, me vuelvo una persona inconsciente,
¿sí? Me vuelvo una persona que es dominada por su pensamiento, me vuelvo una persona que es dominada por su pensamiento, pero no pensante, ¿sí? Por su pensamiento que está siendo arrastrado por la atención, por la concentración en alguna temática dada específica y yo no tengo control, ¿sí? De esa forma yo rompo vínculos de una forma inconsciente, de esa forma yo contesto de mala gana, ¿sí? De esa forma yo puedo gritarle, pelearme con alguien en la calle, ¿sí? Porque no tengo control, pierdo el control, ¿sí? Y el control, ¿quién lo tiene? Lo tiene la atención, ¿sí? Aquello a lo que yo le dé atención va a jalar energía, va a jalar concentración y va a generar incluso un estado anímico, un estado emocional mucho más fuerte. Entonces de ahí que es sumamente poderoso saber hacia qué, hacia dónde llevo mi atención. La atención es la base de la concentración. Si yo pienso personalmente que no existe el déficit de atención. Desde un punto de vista meditativo, creo que lo que existe es el no control de la atención, el no dominio de la atención, ¿sí? La atención me lleva hacia donde ella quiere. Hay un concepto que se llama objeto de atención, ¿sí? Y cualquier cosa se puede volver objeto de atención. Esto se puede volver mi objeto de atención, un pensamiento, un recuerdo, una experiencia que viví ayer, que viví en la mañana. Si yo permito que mi atención se vaya a eso, entonces el pensamiento se va a ir sin control hacia donde él quiera, ¿no? Es un poco como el ejemplo del caballo que está pastando, ¿no? Y se pierde tal vez, ¿no? El caballo sin jinete, ¿no? El caballo que no responde a los jalones de las riendas, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Sí, porque en mi camino de autodescubrimiento, de despertar o de ser más consciente, me he ido dando cuenta a través incluso de mi propia práctica meditativa y trabajar consulta uno a uno, trabajar con consultantes, con alumnos, sí, es que todos aquellos que en algún momento hemos sufrido o estamos sufriendo déficit de atención, por así llamarle, ¿no? O estamos sufriendo ansiedad, sí, normalmente no tenemos un control del pensamiento. Incluso si somos enojones, si somos malhumorados, si somos personas impulsivas, lo más seguro es que estamos siendo víctimas, por así llamarle de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia falta de control sobre nuestro pensamiento, de nuestra propia falta de control de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento, de nuestros sentimientos. Ahora, cuando nosotros regresamos a esta cuestión védica, ¿sí? Y hablamos de los Vedas, ¿sí? Y hablamos de la tonalidad de las sensaciones y regresamos a este interno de conocernos, ¿no? Y hablar sobre lo que son las sensaciones, lo que podemos percibir, los sentidos. Entonces yo puedo entrenarme, ¿sí? Para no permitir que mis sentidos me controlen, que no me controle el apetito sexual, por ejemplo, el deseo sexual, que la libido, ¿no? Que no me controle la ira, que no me controle la gula, ¿no? Que no me controle el gusto, que no me controle lo que escucho, lo que pude haber escuchado en una conversación, ¿sí? Que no me controle la parte visual. Yo soy amo de mis sentidos y por ende soy amo de mi pensamiento y por ende soy amo de mi sentir. Y eso me vuelve una persona libre, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí es que estamos siendo bombardeados todo el tiempo a través de los sentidos, ¿no? Y eso, pues, no nos da mucha libertad, ¿no? Entonces yo te invito a que vayas aprendiendo a observar, ¿sí? A cuestionar a tus sentidos, ¿sí? Que vayas descubriendo junto conmigo, si quieres, este proceso que es observar esa tonalidad de sentimientos o de sensaciones primero. Vedana, eso significa ir descubriendo esta tonalidad de sensaciones. Y cuando tú vayas dándote cuenta que puedes controlar y puedes observar que hay una gradación, no graduación, una gradación
de sensaciones y van cada vez convirtiéndose más fuertes, ¿sí? Entonces tú puedes empezar a controlar, ¿sí? Tu estado anímico, puedes empezar a controlar tu calma, puedes empezar a modular tu sentir y por ende puedes controlar la ansiedad, puedes modificar esta sensación de sentirte ansioso, ¿sí? Entonces te agradezco mucho tu atención. Namaste. Espero que todo esté bien. Saludos. Chao.